Bienvenidos, muy buenas tardes. En Radio Aspe continuamos hoy con la programación especial de esta casa de cara a las elecciones municipales del 24 de mayo. Hoy contamos con la presencia en nuestros estudios del candidato a la alcaldía por parte del Partido Popular, Juan Antonio Pérez Sala, y del número 2 de la lista del Partido Popular en la localidad de Aspe, Sergio Puerto Manchón. Juan Antonio, Sergio, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Aspe una vez más. Muchas gracias. Buenas tardes, Manolo, y muchas gracias por invitarnos. Tenemos aproximadamente una hora por delante para hablar de las propuestas, de los contenidos del programa electoral del Partido Popular que se va a presentar y que los ciudadanos de Aspe van a evaluar y van a valorar en esas elecciones del 24 de mayo de cara al futuro más inmediato, de cara a los próximos 4 años, con lo cual, pues con el candidato y con el número 2 vamos a tratar estas cuestiones y conocer qué es lo que propone el Partido Popular de Aspe en torno a los próximos 4 años, en torno a nuestra población. Vamos a hablar de diferentes cuestiones, temas muy variados: empleo, economía en general, industria, comercio, agricultura, turismo, medio ambiente, deportes, fiestas, un largo etcétera, para que nuestros oyentes y seguidores en Internet puedan conocer en qué se va a centrar el programa del Partido Popular de cara a la próxima legislatura. Vamos a empezar hablando de empleo, Juan Antonio. Lo vamos a hacer con el candidato a la alcaldía. Empleo, para saber qué medidas concretas puede plantear el Partido Popular para que o bien el Ayuntamiento, que hay que ver si ese es el objetivo también del programa del Partido Popular, o bien la sociedad aspense en particular, pueda generar más empleo del que hay ahora en esa legislatura, en esos próximos 4 años. Juan Antonio, ¿qué propuestas incluye el Partido Popular para generar empleo? Que yo creo que es uno de los principales temas que son de atención para nuestros oyentes. Sí, por supuesto. El empleo o la situación de desempleo que sufrimos en el municipio, porque hay más de 2.800 personas que no tienen empleo en este pueblo, ¿no? Y eso es preocupante. Como digo, es uno de los principales objetivos y tareas que tiene encomendada un ayuntamiento, ¿no? Y la próxima corporación sobre todo, ¿no? Yo creo que es fundamental que el ayuntamiento ponga las herramientas y tome las medidas oportunas, tanto sociales como económicas, etcétera, para que Aspe pueda ser un pueblo atractivo a nuevas industrias o nuevos comercios, nuevas actividades que precisamente generen una posibilidad de empleo para las personas que hoy en día no tienen la fortuna de tener un trabajo, ¿no? Es fundamental y es una parte principal del programa que tiene el Partido Popular, no solo como un hecho, como un aspecto concreto dentro del programa, sino que es una de las tareas más transversales que contiene ese programa electoral, como estoy diciendo. Evidentemente, como decía, uno de los principales aspectos es poner medidas fiscales que favorezcan la instalación de nuevas industrias en nuestro pueblo, que hagan atractivo el que un inversor quiera venir a Aspe para poner en Aspe su industria. Y para eso no solo hay que tener solo industrial y posibilidades de infraestructuras y mejoras en cuanto al funcionamiento del municipio, etcétera, y su ayuntamiento, sino que también hay que, entendemos nosotros, poner en marcha determinadas medidas fiscales, como por ejemplo bonificar el impuesto de construcciones a aquellas industrias que quieran instalarse en nuestro municipio y que generen empleo para los desempleados de Aspe. Otro aspecto fundamental también, precisamente para generar esa actividad económica que genere el empleo, porque al final no es la administración local la que tiene que generar el empleo, sino que son las industrias y los comercios, la pequeña y mediana empresa, en definitiva, los que tienen que generar ese empleo, porque es un empleo que puede ser duradero. El ayuntamiento puede tomar medidas puntuales de ayuda ante una necesidad, pero no medidas estructurales y de largo recorrido. Como digo, tienen que ser las industrias las que creen ese empleo y el ayuntamiento tiene que poner los medios para que eso se produzca. Hablamos de medidas fiscales de apoyo a esas industrias en cuanto al impuesto de construcciones. Hablamos de también bonificaciones dentro del impuesto de actividades económicas a industrias que se sitúen en el municipio de Aspe y que puedan generar empleo para desempleados de Aspe, pero también hablamos de que la administración ponga de su parte en lo referente, por ejemplo, a trámites administrativos. Hace falta que el ayuntamiento sea mucho más ágil con la intención de que cualquier iniciativa que se quiera poner en marcha tenga facilidades por parte del ayuntamiento en cuanto a la tramitación de sus expedientes para que lo antes posible esa actividad pueda convertirse en una realidad. Hoy en día hay actividades que piden licencia o empiezan a hacer trámites en el ayuntamiento y tardan prácticamente 1 año o 2 años en completar esos trámites. No podemos permitir que un ayuntamiento retrase inversiones en el momento en el que estamos.
Nosotros somos partidarios de que también una parte del empleo importante es el autoempleo o empleo que se pueda generar a través de nuevas iniciativas de emprendedores, y para eso consideramos, ya lo proponíamos en el programa del año 2000, con el que nos presentamos a las elecciones en el año 2011, y proponemos la creación de un laboratorio de iniciativas empresariales, ¿no? de empresas, de manera que el ayuntamiento pueda apadrinar y ayudar a determinadas iniciativas de gente joven o no tan joven que tengan alguna inquietud en algún sector concreto, ya sea industrial o de servicios, y que el ayuntamiento ponga, como digo, esas herramientas a su servicio para que puedan empezar su actividad de una forma mucho más rápida y en locales o naves que el ayuntamiento pueda disponer y poner a su servicio. Un aspecto importante del municipio también es el realizar un plan estratégico a nivel industrial y un mapa industrial que sitúe ASPE dentro de la realidad de los pueblos en los que nos movemos. Aquí tenemos pueblos como puede ser Elche, donde hay universidades que nos tendríamos que beneficiar mucho más de ese conocimiento que ahí existe, y actividades importantes como núcleo importante de actividad industrial, pero también tenemos Novelda o tenemos Monforte o tenemos Crevillente, municipios de nuestro alrededor, que también tienen una realidad en la que ellos intentan fomentar su municipio para poder atraer determinadas inversiones, y ASPE tiene que buscar su hueco. No podemos tomar acciones puntuales que se nos vayan ocurriendo, sino que tenemos que estudiar estratégicamente qué queremos ofrecer, cuál es el valor añadido que ASPE puede ofertar en comparación con otros municipios de alrededor. Hay municipios como Novelda o Monforte, como decía, que tienen una autovía que les pasa pegados al pueblo y que para cualquier actividad industrial puede ser más atractivo que ASPE, que está a 5 kilómetros de una autovía. Pero sin embargo ASPE también está dentro de ese triángulo entre Novelda y Elche, entre la autovía Madrid y la autovía Murcia, que precisamente pueda ser un atractivo para determinadas empresas situarse en esta zona. Por tanto, obedece a situar al municipio dentro de una estrategia de qué queremos ser y qué servicios queremos promocionar. Yo creo que es importante que se debata todo eso. Y eso se tiene que debatir pues a través con los agentes económicos y que se mueven en el municipio. Estoy hablando de los comerciantes, estoy hablando de los agricultores, estoy hablando de los industriales y de los autónomos. O sea, a través de un foro que entendemos que es importante crear en ASPE, un foro económico donde de una manera regular, de una manera recurrente, se reúnan esas personas que tienen un interés en fomentar su actividad, en fomentar su negocio, y que junto con el ayuntamiento pongamos las bases de por dónde tenemos que ir desarrollándonos, ¿no? Y ese foro económico local yo creo que es importante como un foro donde se recojan proyectos, iniciativas, ideas que permitan a ASPE despegar en un punto concreto, en un aspecto concreto, como decía, para diferenciarnos del resto de municipios. Yo creo que hay que contar con esos agentes que están en la realidad de los mercados, en la realidad de los negocios, de las industrias, para poder favorecer el despegue del municipio. Y luego hay un aspecto fundamental, ya por último, en el tema de ese fomento del empleo, ¿no? Al final no todo tiene que ser subsidiario, ¿no? O subsidiarizado. No podemos pretender que el ayuntamiento continuamente gaste dinero para intentar fomentar esas historias. Hay que buscar financiación también. Financiación para externalizar las empresas de nuestro municipio, para que puedan vender fuera. Hoy en día cualquier empresa vende en cualquier lugar del mundo, tiene esa oportunidad. Y por tanto hay que apostar también por eso. Y eso lo tenemos que apostar donde está la financiación. Y hoy en día no está la financiación ni en los ayuntamientos, ni en las comunidades autónomas, ni siquiera en los estados. Hoy en día la financiación proviene prácticamente casi toda de Europa. Entonces el Ayuntamiento de ASPE tiene que poner en marcha una oficina de proyectos y de iniciativas o de programas europeos que permitan, a través de la red que tiene la propia Generalitat Valenciana en Bruselas, de la propia oficina que tiene en Bruselas, que permita canalizar determinadas ayudas para que esas ayudas lleguen a los industriales, a los comerciantes de nuestro municipio y les ayude a poder dinamizar su negocio y crecer, porque esa es la única garantía de que pueda existir empleo. Por tanto, en esos 5 principales aspectos basamos nuestra propuesta de aumentar el empleo y disminuir el paro en nuestro municipio. Como no podía ser de otra forma, hablando de empleo, en realidad todos los temas están interconectados y has hablado de industria, empresas, has hablado de bonificaciones, es decir, de tasas y tributos. Es lógico que en un planteamiento de una pregunta se acaben hablando de muchas cuestiones porque todo está interconectado. Pero centrándonos de manera concreta en la industria, has hablado de instalación de empresas con bonificaciones, pero también, al menos en la pasada legislatura o en la campaña electoral de cara a la presente legislatura, se hablaba mucho del polígono del Aljau, se hablaba también de otras zonas industriales de la localidad de ASPE, no solo los polígonos Tres Hermanas, sino también la zona industrial de la Avenida de Navarra. ¿Qué propuestas tiene el Partido Popular en torno a estas cuestiones?
Sí, el polígono del Aljao es un tema muy manido y que se ha utilizado políticamente, yo creo, de una forma muy errónea, ¿no? Y ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. El polígono del Aljao formaba parte de un nuevo borrador de Plan General de Ordenación Urbana, donde no solo estaba el polígono del Aljao, sino también estaba la urbanización de Tatenagüer, y que el ayuntamiento, cuando el Partido Popular entró en el gobierno, consideró que no era el modelo de crecimiento para el pueblo, precisamente esas urbanizaciones como Tatenagüer. Y ese modelo, ese borrador de nuevo Plan General, pues decayó, porque no tenía ningún sentido un crecimiento, y lo hemos visto cuando ha explotado la burbuja inmobiliaria, lo hemos visto en estos días o en estos años. Entonces el modelo no pasa por grandes superficies en ese aspecto. En Aspe todavía hay mucho terreno industrial. Hablaba muy bien de la Avenida de Navarra, que es la entrada del municipio y donde también nosotros apostamos actualizando los servicios de la avenida para precisamente hacerla más atractiva a la instalación de empresas, pero hemos coincidido en un periodo de crisis donde es muy complicado que determinadas empresas se puedan instalar. Pero sí es cierto que hay todavía mucho terreno industrial en el municipio, alguno pendiente de terminar de desarrollarse, la parte del castillo queda todavía alguna parte, pero bueno, donde mucho terreno industrial, mucha oferta industrial ahora mismo podemos tener. No es imprescindible crear más suelo industrial, sino terminar el que precisamente tenemos ahora mismo entre manos. Y para eso es importante que el ayuntamiento trabaje en un segundo nivel, teniendo posibilidades de naves industriales que están desocupadas, teniendo mucho terreno en los polígonos industriales que no están ocupados, que no están construidos. También teniendo terrenos en el entorno del barrio del Castillo, de la parte junto al Aljao y la parte también de la Avenida de Navarra. El ayuntamiento sí que tiene posibilidades de poner un servicio integral de consultoría, no de consultoría, sino de oferta y puesta en valor de todas esas cuestiones, con la intención de que un inversor que pueda venir a Aspe con una iniciativa, el ayuntamiento pueda ofrecerle un catálogo de propiedades de terrenos industriales que son de particulares, pero el ayuntamiento podría hacer de intermediador con la intención de que pueda tener unos precios asequibles pactados con los propietarios y tener posibilidades de poder comprar suelo. O incluso una bolsa de naves industriales que actualmente en el municipio están cerradas y que el ayuntamiento pueda dinamizar y ofertarlas a los industriales que quieran venir a Aspe para poder instalarse, ¿no? Esa es otra propuesta que yo creo que es importante que podamos dinamizar en el tema concreto de la industria. No se trata de crear más suelo industrial por crear suelo industrial, sino de aprovechar precisamente el suelo industrial que ahora mismo tenemos, que en muchos casos es público, como los polígonos Tres Hermanas, a pesar de que hay inversores que compraron terreno y que no realizaron inversiones, eso habrá que moverlo, y también terrenos que son privados, son de particulares, pero que tampoco han tenido oportunidad de venta ni poder dinamizarlo. Yo creo que el ayuntamiento tiene ahí una importante labor de intermediación para que esos terrenos al final puedan ser ocupados y se genere actividad, que es lo principal. Una de las patas fundamentales de la economía de cualquier municipio es el comercio, no solamente por la generación de autoempleo, sino también por la generación de empleo para otras personas que no son el propio comerciante. Y hoy, precisamente, hablando con un pequeño comerciante, comentaba la necesidad de generar estrategias comerciales que no sean puntuales, que sean, pues ya que la legislatura es de 4 años, que sean estrategias comerciales de larga duración, de 4 años por lo menos. ¿Qué tipo de apoyo se va a dar desde el Partido Popular al pequeño y mediano comerciante? Y también una cuestión que a los pequeños y medianos comerciantes les preocupa o les interesa la situación. ¿Qué ocurre con Aspe y las grandes superficies? ¿Va a apostar el Partido Popular por la implantación de grandes superficies en nuestro término municipal? Sí, vamos a ver. Es cierto, ¿no? Hay una preocupación importante en los comerciantes por el tema de las grandes superficies y también por cómo dinamizar su comercio, no solo con acciones puntuales, como bien decías. Nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, lo primero que hicimos fue un plan de acción comercial. Y es un plan de acción comercial que todavía está en vigor, que habrá que reformular, habrá que reformar y que habrá que darle otra vida, ¿no? un poco más larga. Yo soy un obseso de la planificación. En todas estas cuestiones es importante saber dónde quieres llegar, porque las cosas no son de un día para otro. Y es muy importante planificar para ir tomando las acciones encaminadas a conseguir esos objetivos que uno se fija cuando planifica. Hablábamos antes de ese foro de la economía local. Yo creo que es importantísimo que reunamos todas esas inquietudes dentro de un mismo foro donde hablemos el mismo idioma, donde hablemos de economía del pueblo y entre ella de la economía basada en el comercio, en el pequeño comercio, que es el que en Aspe predomina. Es cierto que en Aspe hay ciertas grandes superficies, ¿no? No del todo grandes, pero bueno, sí medianas y grandes superficies, ¿no? El Partido Popular no es partidario de crear más oferta de grandes superficies, pero sí de
de dar cabida a determinadas superficies de mediana capacidad, de mediana dimensión. Porque creo que es importante, evidentemente los hábitos de consumo van cambiando y resistirse a determinados cambios es complicado. Pero por ello no podemos dejar de la mano a los comerciantes del municipio y seguir apoyándoles. Como decíamos, con una estrategia a largo plazo que permita que la marca del comercio local sea reconocida, que permita que la calidad del comercio local sea reconocido, que permita una imagen del comercio local del municipio que nunca se ha desarrollado de por sí. Y eso hay que hacerlo junto a los comerciantes, no lo puede hacer el ayuntamiento solo, puesto que importa y afecta a los comerciantes, tienen que ser los primeros interesados. Pero lo mismo ocurre con el mercado de abastos también, que también es un motor de la economía en el centro del municipio y que hay que continuar trabajando con ellos y mejorando los servicios, pero también pidiéndoles mayor implicación a la hora de gestionar determinados recursos que a ellos les afectan directamente y que el ayuntamiento pone a su disposición. No puede ser que el papá ayuntamiento sea el que dé cobertura bajo su paraguas a todas las actividades. El ayuntamiento, como digo, tiene que poner herramientas, pero para que los propios sectores se puedan desarrollar con mayores garantías. La implicación y participación de los distintos sectores es fundamental y es base también de nuestra oferta programática, no solo en el comercio. Cuando hablamos de cultura o hablamos de deportes, también hay una participación importante porque un pueblo lo crean las personas que viven en él, los comercios que viven en él, las industrias que están instaladas en él. Y entre todos tenemos que diseñar cuál es nuestro futuro. Por eso la importancia de que haya un foro de economía local donde discutamos de cuál es el futuro que nos espera a todos y por dónde queremos caminar y que afecta también a los comercios. Hay una parte importante que une urbanismo, reformas y comercio, que es la revitalización del centro histórico del municipio. Se ha hecho a través de peatonalizar calles, pero vemos cómo las viviendas van generándose a las afueras del municipio, la gente joven vamos saliendo de los centros de los municipios y al final nos encontramos con un centro peatonal muy bonito, de mucho disfrute, pero donde vive muy poca gente y donde quizá una actividad comercial pueda ser motor también para que esos centros se puedan hacer. Ha sucedido en grandes ciudades, por ejemplo Valencia, en el entorno de la Plaza del Carmen, etcétera, hubo un proyecto de dinamización de ese centro, de reestructuración y de apoyo a la reforma de determinadas viviendas muy antiguas que ha generado que se generen comercios y que la gente vuelva a tener cierto atractivo por vivir allí. Y eso es importante, que conjuguemos dónde vivir y qué servicios dan esas zonas, ¿no? Yo creo que es importante que nos hagamos eso, si no al final nos encontraremos con un centro muy histórico pero muy degradado y con muy poca actividad y la gente viviremos a las afueras del pueblo. Eso llevará consigo pues, mayor tráfico, mayor movimiento de vehículos, mayor índice de accidentes porque habrá más peligrosidad. Todas esas cosas yo creo que es importante que las vayamos uniendo. Pero como te digo, siempre con la participación de todo el mundo. Y como decíamos lo de las grandes superficies, yo no soy partidario de que venga un continente a instalarse en Aspe, tampoco creo que sea geográficamente el sitio más idóneo para una gran superficie de ese nivel, pero entiendo que sí que hay determinadas actividades que también generan mucho trabajo y que es importante que si los hábitos de consumo van cambiando, pues intentemos evitar fugas de consumidores de Aspe que se van al Aljub de Elche a comprar determinadas cosas. Pues vamos a intentar copiar determinados modelos que en Aspe puedan funcionar y que no tiene por qué ser una gran superficie. Pero, por ejemplo, puede ser un modelo como el del mercado, ¿no? Donde en un mismo emplazamiento hay varios comerciantes que ofrecen sus servicios. Quizás sea una fórmula donde en Aspe podríamos desarrollar y podríamos potenciar. Y un aspecto, ya por terminar, que también es importante como dinamizador de determinadas zonas del pueblo, es, por ejemplo, el mercadillo, ¿no? Que los martes y jueves da mucho complemento al propio mercado. Nosotros creemos, ya lo llevamos en el programa hace 4 años y lo seguimos manteniendo porque creemos que es importante, crear cierta actividad que permita que visitantes de fuera vengan y, por tanto, generen negocio en nuestro pueblo, coman, se tomen en helado o disfruten de nuestro municipio a través de un mercadillo que puede instalarse los fines de semana. Hay terrenos en Aspe y zonas en Aspe donde lo podemos hacer y creo que también es un elemento dinamizador que haría que muchos visitantes vuelvan o vengan a Aspe en determinadas fechas y que eso genere también que la actividad de los comercios, de los restaurantes, de los bares, de las cafeterías también tenga cierto movimiento y eso es muy importante. Con la crisis de la construcción, muchos hablaban de el retorno a la tierra, el retorno a la agricultura. Claro, eso supone volver a una serie de dinámicas y de beneficios por una parte, pero también de problemas, que es el que en las últimas décadas ha arrastrado la agricultura. El tema del agua en nuestra tierra, las dificultades en ocasiones de la comercialización, de la exportación. Se ha apostado en muchos municipios por huertos ecológicos, por productos alternativos.
¿Cuál es la propuesta dentro de las competencias que puede tener un ayuntamiento como el de Aspe en el ámbito de la agricultura? ¿Cuáles son las propuestas por parte del Partido Popular? Sí, en cuanto a, por empezar por casi el final, ¿no? En cuanto a los huertos ecológicos y tal, como experiencia de ocio y ocupación de determinado sector de la población, me parece una experiencia correcta. Como principio de sector, de futuro, de crecimiento, de empleo y de generador de actividad económica, no creo que sea lo más acertado, sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, me parece una buena iniciativa, que habría que continuar con ella, porque yo creo que da una alternativa de ocio y de ocupación a determinadas personas, pero evidentemente no es un medio de ganarse la vida, ¿no? Evidentemente no lo es. Hablamos del tema de la agricultura, y eso pasa, en primer lugar, evidentemente, por que las relaciones con los principales actores y principales protagonistas de la agricultura, que son los regantes, que son los agricultores de nuestro municipio, pues por parte del ayuntamiento sea la más cordial y la más colaborativa posible, ¿no? En estos años hemos visto determinados enfrentamientos del ayuntamiento con los agricultores, pues hasta incluso pues, facturarles determinados arreglos de caminos y tal, que yo no digo que no haya que acometerlos, pero creo que las relaciones tienen que ser lo más cordiales y buenas posibles. Es cierto que la agricultura siempre ha sido un sector refugio para la actividad del municipio. En épocas de crisis todo el mundo ha ido pues a los almacenes de uva, a despampanar, a tirar sarmientos y en la poda, o incluso a poner bolsos como complemento de la actividad cotidiana de todos nosotros. Todos nosotros hemos estudiado con lo que hemos sacado de los bolsos en verano y nos hemos pagado con ellos la carrera, ¿no? Todo eso ha desaparecido principalmente porque le falta el recurso más primordial que existe en la agricultura, que es el agua. En Aspe somos el último pueblo del Vinalopó donde puede llegar el agua, y somos el pueblo donde más hemos sufrido ese déficit hídrico que existía en esta comunidad. El trasvase Júcar-Vinalopó es fundamental para nuestro municipio, y es fundamental no desde Cullera, desde el punto donde más calidad y a mejor precio podemos recibir ese agua. Y con eso nos hemos encontrado, el Partido Popular siempre ha defendido esa propuesta, ¿no? Con los inconvenientes que hayan podido existir entre las distintas administraciones y los distintos partidos políticos. Pero nos hemos encontrado con partidos políticos como Izquierda Unida o el Partido Socialista que se han negado a que esas soluciones puedan hacer. Hasta el punto de que Rodríguez Zapatero, al entrar en el gobierno, lo primero que hizo su ministra Narbona, que encima es valenciana, lo cual tiene más INRI, fue derogar el Plan Hidrológico Nacional, ¿no? Que permitiría un trasvase desde el Ebro que en cascada fuera permitiendo llegar aguas hasta el Vinalopó. Yo creo que es una pena, ¿no? Es una oportunidad perdida, son otros tantos años perdidos. Pero ahora vamos, yo creo que en la buena dirección. En ese aspecto yo creo que tenemos que seguir apostando. Un agua de calidad y un agua a un precio asequible para los agricultores. Todo eso con un sector muy tocado, con una crisis donde ha habido mucho abandono de tierras en nuestro municipio, aproximadamente el 60 o 65% del término ya está abandonado, y que va a ser complicado recuperar porque no ha habido un relevo generacional dentro de la propia agricultura precisamente por la rentabilidad del producto. Básicamente hay un monocultivo de uva de mesa donde en una misma temporada todo el mundo saca su producto al mercado, y por tanto son pocos meses donde uno puede obtener cierto resultado y donde dependes del clima, de las condiciones climatológicas, que son fundamentales, ¿no? Yo creo que es importante seguir apostando por ese cultivo que es de calidad y que tiene una marca reconocida en toda Europa, como es la uva, o la uva embolsada, amparada bajo una denominación de origen del Vinalopó. Yo creo que es muy importante, pero como digo, todo pasa por un recurso fundamental, que es el agua. O apostamos decididamente por conseguir definitivamente ese Júcar Vinalopó que permita entrada de agua a unas condiciones oportunas, o Aspe no volverá a ser huerta. La parte del Aljau o la parte de la Huerta Mayor han sido las huertas junto con la Vega Baja de la provincia de Alicante. Eso lo hemos ido perdiendo paulativamente. Yo creo que es importante que pueda ser otra vez un sector que pueda generar empleo. Y si se puede hacer unos precios competitivos, entonces podremos empezar a ver cómo determinada gente vuelve a apostar por la agricultura. Sobre todo gente mucho más joven, porque la gente mayor ha ido abandonando las tierras y ha sido muy difícil. Pero yo sigo apostando por la agricultura como motor. Pero quizá habrá que reestructurarse y adecuarse a los tiempos, ¿no? Pero pasa sobre todo, y ya lo he dicho antes, porque tengamos un agua que hasta ahora, pues por diversas cuestiones, se nos ha negado. No dejamos el ámbito económico, aunque la siguiente cuestión también tiene otras derivaciones, tiene otras matizaciones y perfiles. Vamos a hablar de turismo, de lo que podría ser una nueva pata económica para nuestra localidad, la actividad turística dentro de las posibilidades de una población como Aspe. Y en este caso vamos a hablar con el número 2 de la lista del Partido Popular, con Sergio Puerto. Turismo, ¿cómo se puede promocionar en la localidad de Aspe? ¿Haría falta, por ejemplo, como hay en otras localidades, presentar o plantear una oficina de turismo, Sergio?
Pues yo creo, Manolo, buenas noches, que lo has planteado muy bien, ¿no? Turismo como posibilidad de actividad económica emergente, pero teniendo en cuenta las posibilidades con las que cuenta Aspe. Aspe no es un pueblo que va a traer turistas propiamente dichos. Aspe es un pueblo que trae visitantes. Es decir, turistas que están disfrutando de sus vacaciones, su tiempo de ocio en zona alrededor, y Aspe sí que tiene atractivos puntuales para atraer visitantes. Esos turistas se conviertan en visitantes de una jornada, de un día, de mediodía, para conocer esos atractivos que tiene Aspe. Tiene atractivos culturales, tiene atractivos arqueológicos, tiene atractivos gastronómicos, tiene atractivos naturales, ¿no? Y sí que es cierto plantear la forma de dinamizar esos atractivos para que se conviertan en foco de atracción, ¿no? De esos visitantes que te decía, pues, ocasionales. Yo creo que es importante, pues en primer lugar también tenemos 3 fiestas declaradas de interés turístico provincial, ¿no? Y sí que habría que trabajar para poner esas fiestas de interés turístico provincial en conocimiento o dentro de la oferta turística de la comunidad, ¿no? Haciéndole llegar a operadores de Alicante, de otras ciudades más grandes, donde pudieran proponer paquetes de actividades y demás a sus clientes para poder venir a Aspe. Yo creo que también es importante impulsar el turismo natural. Aspe, pues, con el trabajo de distintas corporaciones durante estos años ha ido contando, pues, con la elaboración de distintos senderos naturales, el paraje natural de los Algezares, el sendero del río Tarafa, y sí que es cierto que ese turismo natural cada vez más creciente, Aspe empieza a tener atractivos naturales que tiene que poner en valor, mediante la elaboración de visitas guiadas, rutas guiadas y demás, que pudieran un poco vender ese atractivo natural que tiene Aspe. También tiene un atractivo cultural, ¿no? Tenemos un museo histórico, hay que poner en valor también distintos elementos, ¿no? Como ese castillo del Aljau, que se encuentra prácticamente enfrente de ese museo histórico y que también puede servir de aliciente para que ciertas actividades turísticas, esas ciertas visitas, esas visitas que pueden realizar turistas, pues vayan conociendo ese tipo de elementos. Hay que seguir también mejorando en otros elementos que pueden dinamizar esa oferta natural. Tenemos en construcción el aula medioambiental en las antiguas piscinas municipales y también está previsto para que sea el día de mañana también un albergue. Eso dinamizaría mucha visita o realización de actividades, pues desde colegios, grupos jóvenes, scouts y demás, que sí que también sería una parte de turismo donde Aspe tiene atractivos, de que sí que puede fomentar en esa línea. Y sí que me hablabas de la oficina de turismo. No una oficina de turismo como tal. Yo creo que Aspe no tiene la capacidad turística para tener una oficina de turismo como tal, pero sí un punto de información turística donde al ser visitante pues se le ofreciera esa información puntual, ¿no? Cómo desarrollar su jornada a lo largo de la visita en Aspe. Nosotros pensamos que la ubicación ideal es las instalaciones del Museo Histórico. Es cierto que sin mucha necesidad de inversión, en ese punto, que va a ser de obligada visita seguro de esos visitantes, lógicamente cuando alguien viene a Aspe, uno de los sitios de visita obligada va a ser ese museo histórico, desde ahí mismo, puesto que está en un lugar céntrico, se le puede asesorar e informar sobre distintas rutas culturales por el centro y el casco histórico de Aspe, y también tiene acceso al paraje, al sendero del Tarafa y demás. Entonces, focalizando esa información turística o para los visitantes, tanto en el museo histórico como en el futuro Centro de Interpretación de la Naturaleza, que sería un sitio donde recoger esas visitas, explicar qué se van a encontrar en los parajes naturales de Aspe y a partir de ahí también realizar esas visitas guiadas de las que hacíamos. Yo creo que sería una buena forma de incentivar y de promocionar esos atractivos turísticos destinados a visitantes ocasionales, pero que Aspe empieza a tener pues un ramillete, ¿no? de oferta en ese sentido. También es necesario pues seguir colaborando en la difusión de nuestra oferta gastronómica. Sigue siendo también un atractivo, ¿no? Alguien que venga puede visitar Aspe y además la gastronomía siempre aparece como un atractivo turístico, ¿no? Entonces, resumiendo, Aspe tiene
tiene potencialidades, ¿no?, en cuanto a atraer a esos visitantes, va poniendo en valor ciertos rincones, ciertos atractivos también turísticos, y hay que ir cuidándolos, hay que ir manteniéndolos y hay que ir haciendo las acciones necesarias para su difusión y para el conocimiento de los posibles visitantes que puedan sentirse atraídos por la oferta que ASPE les ofrece. Tenemos las mismas cuestiones que antes con Juan Antonio. Todo parece, o casi todo parece que está interconectado, y a partir de turismo pues también se puede hablar de medio ambiente, de esos parajes naturales, de cultura, como vamos a hablar a continuación. Sergio, esos parajes naturales que has mencionado, que son la labor de varias legislaturas, varios equipos de gobierno, el Sendero del Tarafa, los Algezares, ¿se podrían ampliar, se podrían plantear otros proyectos para incrementar el número de senderos, el número de parajes que en nuestra población, por una parte, podamos disfrutar, se puedan respetar, podamos disfrutar y puedan disfrutar los turistas? Sí, por supuesto. Yo creo que esos parajes, ¿no? Realmente la tramitación de los Algezares como paraje natural se lleva a cabo durante la legislatura que el PP estuvimos en el gobierno. El inicio de esas grandes obras y la tramitación final y el inicio de obras, como digo, del sendero del río Tarafa, también pulmón en estos momentos, ¿no?, que atraviesa hasta 9 kilómetros de nuestro término y de nuestro casco urbano, también se puso en marcha en la legislatura en que nosotros estuvimos al frente del gobierno municipal, y yo creo que es necesario pues diseñar, ¿no?, diseñar y planificar planes, valga la redundancia, de mantenimiento y mejora de esos parajes. No hay que tomárselo en serio, y si por un lado decimos que lo encontramos como atractivo para visitantes y para turismo natural, lógicamente eso requiere un mantenimiento, una mejora y un ir avanzando poco a poco en las condiciones de esos senderos y de esos parajes y de esos parques, ¿no? Entonces eso es necesario. En esa promoción de los parajes conecto con lo que decía anteriormente. Ese centro de interpretación de la naturaleza sería el sitio donde conocer en un primer momento qué se va a encontrar el visitante en todos esos rincones, ¿no? Difundir, hacer algo de pedagogía natural sobre esos rincones y a partir de ahí diseñar las visitas guiadas por esos parajes, ¿no? Entonces yo creo que es una infraestructura necesaria que ayudaría a poner en valor y a promocionar ese gran tesoro que tenemos, que está formado por esos parajes naturales y por los senderos. También es importante a nivel de medio ambiente pues cuidar nuestros espacios verdes. Nuestras zonas verdes del municipio y fomentar y crear nuevas zonas verdes, ¿no? Es necesario avanzar en el mantenimiento de las zonas verdes del municipio. Para eso yo creo que es preciso, ¿no?, que cada parque, cada zona verde del municipio tenga asignado un cuidador, un mantenedor, un responsable del cuidado y la mejora de ese parque, ¿no? Como antiguamente teníamos los jardineros del parque, ¿no?, donde era una persona que el parque era como su parque y ponía todo el celo y todo el cariño posible en mejorar y en cuidar ese parque, ¿no? Lógicamente, esto va también relacionado con la mejora del medio ambiente, en reducir contaminación y demás, ¿no? Pues lógicamente es también necesario avanzar en ese tema. Tenemos que mejorar el servicio de recogida de basuras, mejorar el servicio y la gestión de esos elementos, ¿no?, que hacen referencia al servicio de recogida de basuras. Proponemos también nosotros en el momento para mejorar el medio ambiente y reducir la contaminación, pues que realmente los utensilios útiles del servicio de recogida de basuras salgan fuera del municipio. En estos momentos están ubicados en un almacén que hay en la avenida de Elche, ¿no?, lo cual genera pues olores, molestias, ruidos y demás a los vecinos. Yo creo que eso no es lo adecuado, ¿no? Yo creo que eso no es lo adecuado y por eso proponemos también sacar ese almacén, esa planta, ¿no?, donde ubicar los servicios de recogida de basuras pues a terrenos en el polígono industrial de Tres Hermanas, polígonos, parcelas que tiene el ayuntamiento y donde ahí pues estaríamos fuera de las molestias de los vecinos, ¿no? Por lo tanto, muchas medidas, ¿no? También avanzar en el tema del riego de los parques y jardines, pues utilizando agua de la depuradora, dejando de utilizar agua potable, ¿no? Todo eso, lógicamente, va a colaborar en la mejora de nuestro medio ambiente, de nuestros espacios verdes y del día a día y la vida de nuestros vecinos. Bien, pues también actividades culturales, que antes comentábamos la interconexión con otros elementos como podía ser turismo, como puede ser también empleo. Las actividades culturales hay quien las considera un gasto, hay quien las considera una inversión. Hay quien piensa
que incluso son muy beneficiosas para generar pueblo, para que ciudades como Aspe no se conviertan simplemente en ciudades dormitorios, sino que haya sociabilidad, que haya interconexión entre los vecinos de nuestra población. ¿Qué planteamiento tiene el Partido Popular con respecto a las actividades culturales? ¿Qué proyecto hay sobre la cultura en nuestra localidad? Y de manera específica, porque es una cuestión que ya se va arrastrando durante años, el tema concreto de la biblioteca del barrio de La Coca, que depende de la Generalitat, pero está evidentemente en el casco urbano de Aspe. Háblanos, cuéntanos, Sergio. Pues mira, esa definición que te has dicho, si las actividades culturales generan pueblo, yo le daría la vuelta y diría que al final es el pueblo el que tiene que generar las actividades culturales, ¿no? Así, empezando por ahí, sí que haremos que las actividades culturales generen pueblo, ¿no? Pero un poco la intención es contra, tienen que ser las gentes, los vecinos de Aspe, los que al final programen o generen esa actividad cultural, ¿no? Nosotros, lógicamente, hace también, y me decías si es un gasto o una inversión, pues también va a depender, ¿no? Lógicamente, actividades culturales, como las entendemos, las jornadas hace poco se hacían en el Museo Histórico, cierta difusión de la cultura, talleres de teatro, etcétera, pues sí, lógicamente se entiende como cultura y es una inversión, ¿no? Pero también hay que tener ojo con una cosa. Si llamamos actividad cultural a un espectáculo realizado en el Wagner que tiene una gran inversión y donde la afluencia de público es mínima, o la recepción o la demanda de esa actuación es mínima, pues lógicamente eso se convierte en un gasto. Entonces vamos a ver, gasto o inversión, pues depende de lo que se proponga, cuánto cueste eso que se proponga y qué receptores o qué beneficiarios o qué demanda tiene eso que se propone, ¿no? Entonces yo creo que no todo es ni blanco ni negro, ni gasto o inversión, sino que va a depender un poco de lo que se programa y para quién se programa y qué cuesta aquello que se programa, ¿no? Para empezar a dinamizar eso y para salir de distintas discrepancias de lo que hay que hacer o no hay que hacer, nosotros proponíamos ya también hace 4 años, y es un punto fundamental en la dinamización de la cultura para Aspe en estos 4 años, que es la creación de un patronato de cultura. Un patronato de cultura como órgano formado por gente de los distintos ámbitos culturales de Aspe, de todas las disciplinas culturales de Aspe, donde realmente se planifique y se coordine la programación cultural del municipio. Pero no solamente la programación cultural como entendemos de actividades culturales propiamente dichas, donde también se programen aquellas actividades que van a repercutir en el mantenimiento de nuestras tradiciones. Las actividades culturales que al final en el desarrollo de unas fiestas patronales también existen y tienen, ¿no? Y pensamos que esa es la forma de que realmente la cultura haga pueblo y que el pueblo haga cultura. No dependamos de las decisiones arbitrarias o al gusto del concejal de turno o del director de cultura de turno. Sea un patronato formado por gente implicada y con sensibilidad cultural del municipio, los que a lo largo del año diseñen y planifiquen esa oferta cultural. Te digo, ya no solamente la programación del Wagner, las exposiciones del Museo Histórico, ese tipo de actividades que la gente entiende como propiamente culturales, sino aquellas que también van a ayudar a mantener nuestras tradiciones, nuestras fiestas, etcétera. Y yo creo que eso es punto fundamental en nuestra oferta en cuanto a mejorar el desarrollo de la cultura en nuestro pueblo, ¿no? Y eso es algo que, como repito, llevábamos en el programa hace 4 años, no lo pudimos poner en práctica, pero que en esta nueva legislatura que empezará a partir del 25 de mayo, pues es un punto fundamental para nosotros. Realmente es el pueblo y sus vecinos los que tienen que desarrollar su cultura y mantener sus tradiciones. Y eso solamente es posible por medio de un patronato de cultura. Me hablas de la biblioteca en el barrio de La Coca. Lógicamente, ahí hemos comentado en otras ocasiones que pensamos que en esta legislatura ha faltado voluntad por parte del equipo de gobierno, por parte del ayuntamiento, de desatascar o de ver las vías para que esa biblioteca se llevase a cabo. Yo creo que no ha habido el suficiente interés. Ha habido ahí ciertos problemas con la empresa, con la consejería, tal, pero el ayuntamiento tenía que haber actuado de dinamizador, un poco de resolvedor de esos problemas, ¿no? Y haber apostado por ello. Apostamos por recuperar y por poner en marcha de nuevo las obras de esa biblioteca. Esa biblioteca que no solamente es una biblioteca, esa biblioteca estaba diseñada como centro para asociaciones, está diseñada para dar cabida a una sala de estudios para nuestros estudiantes y para nuestros estudiosos, también entre comillas, ¿no? Donde poder desarrollar sus trabajos de investigación. A ti te vendría estupendamente, por supuesto, porque dedicas muchas horas de tu vida a eso, y también serviría para albergar un salón de actos
donde esas pequeñas actividades culturales de colectivos, de asociaciones y demás tendrían un recinto apropiado donde desarrollarse sin tener que ir siempre a morir al Wagner, que es el único sitio cultural o para desarrollar ese tipo de actividades con el que contamos en el pueblo, ¿no? Por lo tanto, pensamos que, lógicamente, uno de los puntos que el Partido Popular lleva en su programa es la reanudación, la gestión de la reanudación de esas obras para que ASPE cuente con un equipamiento cultural que yo creo que es necesario, dada la envergadura y la actividad cultural que en el pueblo se desarrolla. Pasamos a deportes, una actividad que mueve a mucha gente en la localidad de Aspe, ya sea porque pertenezcan a clubes federados, tengan ficha federada, o porque simplemente los vecinos de Aspe, como de otros muchos puntos de nuestra provincia, de nuestro país, sabemos que el deporte es fundamental para la salud, y cada uno de estos practicantes del deporte pues tiene unas necesidades, tiene unas carencias y evidentemente necesita una serie de proyectos por parte de los partidos políticos. Sergio, ¿cuáles son las carencias que consideráis que hay en el deporte en Aspe en estos momentos y qué proyectos tenéis para los deportistas federados o no de la localidad de Aspe? Pues te hablaba antes en el tema de la cultura, de la creación de ese patronato de cultura. Aquí en deportes algo similar, pero contando ya con el organismo que en estos momentos tenemos en Aspe, ¿no? Que es el Consejo Municipal de Deportes. Pensamos que el papel que tiene que jugar el Consejo Municipal de Deportes tiene que ser más importante de lo que es. Pensamos que tiene que ser el elemento clave a la hora de diseñar, programar, coordinar todo lo relativo al deporte en nuestro pueblo. Convenios deportivos, subvenciones, instalaciones y demás. Hablamos de instalaciones que tenían que salir del seno de ese Consejo Municipal de Deportes, y para eso es necesario que desde ese Consejo Municipal de Deportes se desarrolle de una vez en Aspe un plan estratégico de instalaciones deportivas. Lo mismo que decía antes de la cultura, para que las instalaciones deportivas no dependan del capricho, los gustos o la demanda puntual de un colectivo mayor o menor, independientemente de su número, sino de las necesidades reales que la gente vinculada al tema del deporte, que es la que conforma ese Consejo Municipal de Deporte, pondría como más necesarias. Tenemos, por ejemplo, una pista deportiva en la NIA, infrautilizada, descuidada, donde requiere la construcción de unos vestuarios, la puesta en valor para que sea una instalación a sumar al pueblo. Y sin embargo, hace unos años se decidió hacer unas pistas de pádel, ¿no? Cuando en Aspe, pues tanto en el polideportivo como unas pistas de pádel aquí en Aljau, ¿no? Las pistas de pádel que hay privadas, la gente de Aspe podía practicar pádel, y además a unos precios también pues bastante razonables, ¿no? Pero sin embargo se decidió hacer pistas de pádel. Bueno, pues en ese momento nadie pensó que a lo mejor era mejor terminar y acondicionar las instalaciones que tenemos a mediante y no hacer nuevas instalaciones. Para eso es necesario planificar tanto qué instalaciones son prioritarias y en qué zonas se deben de ir colocando. Por lo tanto, en el seno y dentro de ese Consejo Municipal de Deportes, que tiene que tener cada vez más competencias, es necesario elaborar ese plan estratégico de instalaciones deportivas. Yo creo que el futuro del deporte de Aspe pasa como todo porque se planifique bien y a partir de ahí vayamos construyendo con la participación de todos. También poníamos también hace 4 años en nuestro programa y lo seguimos manteniendo, pues el poner en marcha esas becas individuales para deportistas. Hay muchos individuales, hay muchos deportistas que compiten a nivel individual y que por no ser club federado y demás, pues no acceden a esas subvenciones que saca el ayuntamiento, ¿no? Y eso no puede ser obstáculo para que ese ayuntamiento no colabore en su actividad deportiva, ¿no? Y también eso es uno de los puntos que recogemos en nuestro programa. Y luego, lógicamente, seguir haciendo unas acciones de mantenimiento de instalaciones deportivas que va a ser lo que permita que el deporte se pueda seguir prestando en Aspe de manera adecuada. En estos momentos es preciso arreglar los accesos y los aledaños del pabellón deportivo, de esas pistas anexas de tenis y demás, donde prácticamente los deportistas corren más riesgo de sufrir lesiones cuando van del pabellón a las pistas que practicando deporte en las mismas pistas, ¿no? Pero como te digo, igual que comentaba en la cultura, en el deporte pasa por la participación real de la gente del deporte. El Consejo Municipal de Deportes tiene que tener las competencias más claras, sus decisiones tienen que ser vinculantes y de obligado cumplimiento por la concejalía correspondiente, en este caso la de deportes, y ellos, la gente del deporte de Aspe, sea la que diseñe y planifique instalaciones y funcionamiento de la concejalía de deportes en ese sentido.
Antes hablábamos de participación en deportes, participación en cultura. También ASPE destaca en año par o en año impar por una gran participación en las fiestas. Sergio, ¿hay alguna medida, algún proyecto del programa del Partido Popular de cara a estos 4 años? Pues como va repitiendo a lo largo de esta entrevista, todo va hilado, ¿no? Antes hablábamos de turismo y hablábamos de la importancia de potenciar nuestras fiestas de interés turístico provincial en la oferta turística de los alrededores. Lógicamente eso solamente es posible si el ayuntamiento colabora de manera decidida con las entidades o asociaciones que generan esas fiestas. Para que esa oferta resulte atractiva, esas fiestas tienen que ir mejorando poco a poco. Entonces es necesario apoyar, sentarnos, revisar convenios, revisar ese grado de colaboración del ayuntamiento con esas entidades para que se vayan potenciando esas fiestas de interés turístico provincial. Y eso, lógicamente, es fundamental. También, aparte de esas fiestas más importantes, ¿no?, la gira, la Semana Santa, entendida como fiesta o como expresión cultural o como expresión de atractivo turístico, ASPE también tiene una gran serie de fiestas vecinales, ¿no? La Calle de la Cruz, San Pascual, Caminico de Elche, la Virgen de la Salud, etcétera. Es necesario seguir colaborando con las asociaciones de vecinos para que esas fiestas también lleguen cada vez a un mayor número de vecinos. Sí que es cierto que nosotros no estamos por la labor de la línea que ha tomado el equipo de gobierno en esta última legislatura y sobre todo ahora, ¿no?, donde se propone el hacer un reglamento que regule todo lo relativo a las fiestas patronales, ¿no? Yo creo que eso es un exceso de intervencionismo y que no consideramos que sea la línea adecuada. Pero sí que pensamos que en esa participación que hablamos, ¿no?, de asociaciones vecinales y demás, por ejemplo, hay que dar participación a todas las entidades que están alrededor de la organización de las fiestas. Y abogamos también por potenciar la participación de una institución como el Patronato Virgen de las Nieves, ¿no?, que se encarga de todo lo relativo a la Virgen de las Nieves y, sin embargo, queda al margen de la organización de las fiestas patronales por parte del ayuntamiento. Entonces, yo creo que por una cuestión de sensibilidad y de coherencia, el patronato tiene que ser interlocutor fluido con el ayuntamiento y colaborador necesario a la hora de organizar también y planificar esas fiestas patronales, sobre todo en todos aquellos actos que tienen relación con la presencia directa de nuestra patrona en las calles. Lógicamente, pues proponemos seguir avanzando en esas actividades de fiestas que son para una minoría, pero tampoco sin olvidar a la mayoría. Hay que mantener o ponerse nuevos retos en la mejora de las fiestas, pero también nunca olvidando que hablamos de fiestas patronales, fiestas populares, y tienen que ser para el disfrute de toda la población. Muy bien. Todas estas ideas, proyectos, cuestiones que se van planteando son imposibles de realizar si el ayuntamiento no tiene posibilidades económicas. Y claro, para que tenga posibilidades económicas, cualquier consistorio necesita una política fiscal, necesita una política de tasas, de tributos, de impuestos. Juan Antonio, se ha debatido mucho en estos 4 años si la presión fiscal en ASPE es alta, si es culpa del gobierno local, si es culpa de otras administraciones centrales o autonómicas, y sobre todo los vecinos de la localidad les gustaría ver aliviados un poquito más los bolsillos de cara a esas tasas y tributos, pero al mismo tiempo el ayuntamiento tiene que tener ingresos para poder realizar estas actividades, estas propuestas y proyectos. ¿Cómo se va a equilibrar esas necesidades de los vecinos con las necesidades económicas del ayuntamiento para realizar actuaciones? Sí, cuando hablamos de ingresos, al final hablamos de impuestos, ¿no? Impuestos y tasas, porque todo lo que ocurre en un municipio alguien lo paga. Aquí no hay nada gratis, ¿no? Todo lo que ocurre siempre lo pagan los vecinos. Lo que sí que es evidente es que los vecinos de ASPE ahora mismo estamos soportando la mayor presión fiscal que nunca hemos soportado, ¿no? Tenemos unos niveles de IBI muy por encima de la media de la provincia. No somos creo que es el tercer por población, el tercer municipio más caro en IBI en la provincia de Alicante. Y también hay un montón de tasas que también las pagamos a unos precios muy importantes, ¿no? Efectivamente, el ayuntamiento, cuando cogemos los datos económicos del ayuntamiento, nos damos cuenta, ¿no? Cuando el 42% de todos los ingresos que recibe el ayuntamiento lo gastamos en gastos de personal para funcionarios y personal laboral del ayuntamiento, pues evidentemente eso estrangula determinada posibilidad de bajada de impuestos, ¿no? Pero no es menos cierto
que hay otras actividades que también generan gasto que revisándolas o dejándolas de hacer o aplazándolas en algunos casos también permitirían que el ayuntamiento no tuviera que cobrar ese dinero. Nosotros somos partidarios de revisar los impuestos. A mí el otro día me preguntaban ¿qué impuestos son los que vais a tocar? Y lo vamos a tocar todos. Hay que revisar absolutamente todos los impuestos y tasas para ver efectivamente, primero, cuál es el coste realmente de los servicios que estamos dando. Y en segundo lugar, buscar la mayor eficiencia para poder dar esos servicios. Es decir, hacerlos con el mínimo coste posible y con unas calidades y garantías mínimas. No quiere decir que todo se tenga que hacer igual que se hace ahora. A lo mejor hay servicios que habrá que reformularlos para darlos de otra manera o con otra frecuencia que permitan que haya una buena atención, una buena calidad en el servicio, pero que al vecino del pueblo al final le cueste un poco menos en su bolsillo, ¿no? Somos partidarios de, como digo, de reducir los impuestos. En primer lugar, porque es necesario. Es necesario porque llevamos muchos años, sobre todo los últimos años, los últimos 4 años en los que hemos pagado más que nunca, ¿no? Y en segundo término, porque se puede hacer, porque lo hemos estudiado y es serio el proponer la bajada de impuestos porque se puede hacer. Como digo, en los últimos 4 años hemos visto cómo nos ha subido el IBI, nos ha subido el IAE, el alcantarillado, la basura en determinadas calles, nos ha subido el agua más de un 25%, incluso el cementerio también ha subido. Y lo ha subido porque Partido Socialista y Izquierda Unida han tenido necesidades de ingresos para poder acometer determinados gastos que ellos querían acometer. Por tanto, nos proponían en el 2010 bajarlos y sin embargo han entrado en el gobierno y lo que han hecho ha sido subirlos. La mejor forma de justificarlo es echar balones fuera. Decías, bueno, hay distintas opiniones, ¿no?, de quién es el culpable, de cuál es la situación. Evidentemente, el culpable de que el ayuntamiento cobre los impuestos que cobra es el propio ayuntamiento, porque debe estructurarse y debe adecuarse a las realidades para intentar que los impuestos no sean muy altos. Como digo, nosotros hemos propuesto en los últimos 2 años, para el 2014 y el 2015, una rebaja del 10% del IBI porque era posible hacer, ¿no? Y sin embargo nos hemos encontrado con que ha sido que no, porque necesitaban determinados ingresos. Y pongo un ejemplo para que los oyentes nos puedan entender mejor. Por ejemplo, la compra de la ermita o el alquiler del centro de mayores, que al final no se puede utilizar como centro de mayores porque el ayuntamiento no cumple ni siquiera con lo que las actividades deben cumplir, con lo que obligamos a cumplir a un vecino. Esas 2 cuestiones nada más, de no haberse hecho, el ayuntamiento puede haber ahorrado un 10% en el IBI a los vecinos del pueblo. Hablamos que una disminución del 10% del IBI, el ayuntamiento está dejando de recaudar en torno a 320.000 euros aproximadamente. Esas 2 cuestiones nos han costado ya en estos 4 años más que todo eso. Por tanto, hay cuestiones que si el ayuntamiento deja de hacerlas porque quizás no sean prioritarias en este momento, eso no quiere decir que no se puedan hacer a posterioridad. El ayuntamiento tiene posibilidades de reducir los impuestos a la gente. Y yo siempre he dicho lo mismo, estamos en un momento en el que hace falta que a los ciudadanos del pueblo nos sobre más dinero en nuestro bolsillo y que no le sobre al ayuntamiento en sus cuentas bancarias. Como digo, hay que reformar todos los impuestos. Hay que estudiar muy bien cuáles son los costes y estudiar muy bien cómo los estamos dando y ver cómo hay que reformarlos para darlos con una calidad aceptable y óptima al coste más bajo posible que lo podamos hacer. Como digo, el IBI es necesario y proponemos una bajada del IBI. Pero también proponemos cuestiones mucho más puntuales y que yo creo que también son de justicia, ¿no? Porque hablábamos hace poco de que a los jubilados del pueblo se le hace una bonificación del 70% en los impuestos por el hecho de ser jubilados, ¿no? En determinadas tasas, quiero decir, en la basura, en el alcantarillado y en el agua potable concretamente. Pero sin embargo, un parado de larga duración con cargas familiares que ingresa en su casa 426 euros de una ayuda de emergencia social o de una ayuda, como digo, por la situación precaria que tiene, no tiene ninguna bonificación de esos impuestos. Entendemos que por justicia social también tenemos que ayudar a esas personas que en este momento no pueden pagar esos impuestos. Y es cuestión de que el ayuntamiento adecúe sus gastos para permitir precisamente bajar los impuestos. Porque claro, si uno deja de ingresar, tiene que dejar de gastar en algún sitio, ¿no? Y en eso somos conscientes y ahora hablaremos de ello. Por eso yo creo que es importante el que podamos tomar medidas concretas que ayuden a determinadas personas. Hay otra cuestión que también nosotros vamos a poner en marcha a partir del 24 de mayo y es el reformar la entrada de vehículos, por ejemplo, en las comunidades de propietarios. O sea, si analizamos, somos el pueblo más caro de toda España prácticamente en el cobro que se hace por cada vehículo que entra en las comunidades de vecinos, en los garajes comunitarios. Y eso no se puede entender, porque ahí se pagan 2 cuestiones. Una por la entrada de vehículos y otra por el número de plazas que tiene ese garaje. Y somos los más caros prácticamente de España. Pues eso hay que reformarlo. ¿Por qué? Porque hay comunidades que pagan muchísimo dinero por meter el coche dentro de la comunidad. Un coche que sale de las calles, que deja libre
espacios en las calles para poder aparcar, para que haya más rotación de vehículos en las calles, que nos quejamos que no haya aparcamientos, y por otro lado no se le puede castigar al vecino en ese aspecto. Y para eso el ayuntamiento tendrá que dejar de hacer algo o dejar de hacerlo de alguna forma, ¿no? Y yo creo que es importante que demos ese paso, como digo, porque es necesario y en segundo lugar porque se pueden bajar los impuestos en ASPE. Como anexo, como extensión a la pregunta y a la respuesta que acabas de hacer, Juan Antonio, evidentemente si se recorta lo que se ingresa al ayuntamiento en tasas, impuestos y tributos, tiene que haber un menor gasto municipal, es decir, medida de ahorro en el mantenimiento de servicios y plantearse en qué se puede ahorrar y en qué no se puede ahorrar, sobre todo teniendo en cuenta pues, que ASPE pues, tiene una deuda también que va arrastrando de hace unos años, en qué se puede ahorrar y en qué no se puede ahorrar por parte del consistorio aspense para poder disminuir esas tasas, impuestos y tributos al vecino. Efectivamente, somos conscientes. Uno disminuye los ingresos, propone disminuir los ingresos a través de una disminución de impuestos y uno tiene que proponer dónde ajusta los gastos, porque hay que proponerlo. Y efectivamente, antes he puesto un ejemplo, ¿no? La compra de la ermita y el alquiler del local para mayores podían haber posibilitado, de no haberse hecho, una rebaja del 10% de impuestos. Partido Socialista y Izquierda Unida optaron por hacer eso y no bajar los impuestos. Nosotros optábamos por bajar los impuestos en su día. Como digo, hay que analizar y hay que auditar los servicios municipales que realiza el ayuntamiento. Son muchos los servicios que realiza: mantenimiento de parques y jardines, limpieza de edificios, recogida de basuras, alcantarillado, agua potable, limpieza de las calles, muchísimas cuestiones, servicios deportivos, servicios culturales, muchísimas cuestiones que realiza el ayuntamiento. Y todas hay que analizarlas cómo se están dando. Yo ponía un ejemplo hace poco como una cuestión a debatir, y a debatir entre todos, porque es una cuestión que los vecinos al final tendrán que dar su visto bueno de qué aspectos consideran que se pueden ajustar sin perder una calidad básica o mínima del servicio. Y yo hablaba del tema de la basura. Hoy en día, gracias al reciclaje, a la concienciación que cada vez más tenemos los ciudadanos, y en muchos aspectos empujados por la gente joven, ¿no? Por nuestros hijos, ¿no? Que son los que más se fijan en esas cuestiones, los vecinos, las casas del pueblo, realizan mucha más tarea de reciclaje de la que se venía realizando antes. Antes una bolsa de basura diaria salía de cada vivienda a la calle para la recogida de residuos y hoy en día pues prácticamente la mitad de la bolsa la vamos separando en papel, en cartón, en envases o en vidrio, ¿no? De tal forma que cada vez son menos los residuos orgánicos que sacamos a la calle. Y por tanto, la basura se sigue recogiendo 5 días por semana. Pues quizás estemos ya en un punto de maduración de los vecinos y del pueblo para poder plantear otro sistema de recogidas que no sea tan asiduo, que no sea diario y que permita a lo mejor ahorrar en el propio sentido. Por tanto, sí que es posible, analizando y auditando los servicios, auditando cuáles son los costes, dónde tenemos el mayor gasto, sí que es posible reducir determinados costes y por tanto bajar los impuestos que decía antes, bajar esos ingresos. Lo que no somos partidarios de hacerlos a través de decisiones políticas impuestas que al final se convierten en chapuzas y que nos lleva donde nos ha llevado, ¿no? Y ahora está de actualidad una demanda que interpusimos ante el tribunal, ante el juzgado de Novelda por prevaricación a los concejales del equipo de gobierno, porque al final tomaron una decisión asumiendo un personal en el servicio de recogida de la basura que no nos correspondía. Y eso también puede generar ahorros, en el sentido de que si mañana el ayuntamiento tiene que indemnizar a esos trabajadores que no son municipales pero que los hemos absorbido voluntariamente, pues eso lo tendrá que pagar todo el pueblo. Hace poco condenaron al ayuntamiento definitivamente a pagar los costes del desmonte que hicimos en Montesol. Montesol, cuando nosotros entramos, nos encontramos que hubo que hacer una inversión muy importante, alrededor de 900.000 euros, en lo que la montaña se caía y había peligro para las personas que vivían allí. Y eso ha tenido la consecuencia de que un juzgado nos ha condenado a que eso lo paga el pueblo. ¿Por qué? Porque en su día, cuando se hizo la urbanización, el pueblo no controló y no vigiló de qué forma se hacía aquello. Por tanto, si las cosas se hacen bien, a futuro te pueden generar ahorros. Tú me hablabas de deuda, efectivamente. Nosotros en el tiempo de gobierno hicimos un importante esfuerzo en disminución de la deuda. Y para eso nos aprovechamos también del plan E, de que venían inversiones de fuera, con la intención de sacar los mínimos préstamos posibles para que disminuyera esa carga financiera que tiene el ayuntamiento. Y es importante, y es un punto de ahorro muy importante que también tiene el ayuntamiento. Nosotros empezamos pagando 700.000 euros de intereses y cuando nos fuimos del gobierno municipal en 2011, solo se pagaban 300.000. Ahí habían 400.000 euros de intereses que todos los años el ayuntamiento podía dedicar a otras cosas o a bajar impuestos a los vecinos. Por tanto, una disminución de deuda lleva consigo también un ahorro importante en intereses. La cuestión de la deuda no es cuánta deuda tienes, sino
¿Qué genera esa deuda? ¿Qué ha generado esa deuda? Si la deuda la genera porque pintamos de verde las calles, pues maldita deuda la que tenemos que pagar. Si la deuda se genera porque hemos hecho inversiones que son productivas y que generan actividad, generan empleo, generan movimiento en el municipio y por tanto permiten que haya más recaudación, pues bendita la deuda que podamos tener, siempre y cuando se mantengan unos parámetros que se pueda administrar por parte del ayuntamiento. Hoy en día la deuda rondará aproximadamente los 6 millones y pico de euros, nosotros la dejamos en 8 y algo, 6 millones y pico de euros, y yo creo que todavía se puede reducir en algo. Pero ya está en un punto en el que perfectamente es asumible por el ayuntamiento, con unos intereses que son muy bajos hoy en día, porque también han disminuido los intereses, y por tanto la deuda no es un problema. El problema está en que saquemos más préstamos de los que pagamos. Si sacamos más préstamos de los que pagamos, la deuda se irá incrementando. Pero yo creo que la fórmula está en el análisis y en la auditoría de los servicios que damos y de sus costes. Porque hay muchas veces que nos gastamos mucho dinero en cuestiones que parecen nimias, pero cuando sumamos, toda piedra hace pared. Y al final, ahí yo creo que hay una parte importante de ahorro. Estamos ya en la recta final de esta entrevista, por lo que voy a rogar brevedad en las respuestas, aunque vamos a tratar evidentemente temas muy destacados, como por ejemplo la educación. Evidentemente, cualquier ayuntamiento no tiene excesivas competencias en materia de educación, pero es un tema que a los vecinos les interesa enormemente, con lo cual la primera administración a la que le plantea, le pregunta o a la que recurre es el ayuntamiento. Con temas como, en alguna ocasión que estuvo tal vez más de moda en la campaña electoral anterior o en la legislatura anterior, la construcción de un nuevo centro de salud en Aspe o las carencias que determinados centros educativos tienen todavía, como es el caso de las pistas deportivas del Instituto de Secundaria Villa de Aspe, que viene de lejos, o intentar completar el mapa escolar de comedores con el último que falta, que es la Serranica. Sergio, háblanos sobre estas cuestiones dentro del programa del Partido Popular. Empezamos por lo último que se mencionó, por la educación. Hablabas de completar el mapa de instalaciones, ¿no?, de comedores dentro de los colegios públicos de Aspe. También me imagino que te referías tanto al centro de salud como a ese nuevo colegio, un nuevo centro educativo y demás. Y aquí volvemos a algo que yo he mencionado anteriormente, planificar. Es necesario planificar y es necesario que ese mapa educativo de Aspe se termine completando, pero de una forma coherente. Porque no volvamos a cometer el error que se cometió con la construcción del Instituto Nuevo Villa de Aspe, pegado prácticamente al Instituto Antiguo y dejando todo el resto del municipio de Aspe teniendo que hacer que la gente se desplazase hacia allí. Hablamos de un nuevo centro educativo que se planteó en 2008 como sustitución del Dr. Calatayud, donde ahora hay mucha controversia, ¿no?, también por el centro de salud, que hablaremos luego y demás, porque en ese momento se propuso la construcción de ese Dr. Calatayud en la parcela, ¿no?, del barrio de La Coca, pero porque había una urgencia, una demanda imperiosa de nuevas unidades. Estaban habilitando unidades de 3 años porque faltaban plazas educativas, ¿no? Entonces se le hizo un ofrecimiento a la consejería: si ustedes nos hacen un colegio inmediatamente, pues tenemos parcela para ponerlo. Pero también en ese momento se decía que pensábamos con el tiempo diseñar o tener terrenos disponibles cerca de la zona de cobertura de ese Dr. Calatayud. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Hay que sustituir el Dr. Calatayud cuando la consejería gobierne como quien gobierne, pues lo tenga bien o lo vea necesario, pero no cometiendo el error de centrar todos los centros públicos de primaria en un lado del pueblo y dejando sin cobertura toda una parte del pueblo. Por lo tanto, nosotros proponemos planificar la disposición de terrenos para la sustitución futura de ese Dr. Calatayud, manteniendo su zona de cobertura, y también ver terrenos para la posibilidad de ampliar la oferta educativa de educación infantil de 0 a 3 años, que también es una demanda de muchos vecinos y bueno, que habrá que valorar la viabilidad de esa escuela infantil municipal. Hablábamos también de los comedores. Falta la Serranica, ¿no?, por tener comedor, lo pide la comunidad educativa. Lógicamente nos hemos hecho eco en nuestro programa electoral de esa demanda. Y la instalación de un comedor en el Colegio de Serranica pasa necesariamente por acometer la
la unión del colegio con esos terrenos anexos que hay. Hay que poner en condiciones esos terrenos anexos al Colegio de la Serranica. Veríamos cuáles son las fórmulas más propicias para que cuente con terreno suficiente para poder instalar ese comedor que falta en los centros educativos. Pero lógicamente también hablamos de otras medidas, eso es en cuanto a infraestructuras y demás, pero también hablamos de medidas de seguir fomentando el material socializado en los centros, de crear un banco de libros, de seguir apoyando a las familias mediante las ayudas para material escolar, de ampliar el convenio para el transporte universitario. Hoy por hoy, aunque los estudiantes de ciclos formativos se desplazan y tienen bonos con ese transporte universitario, pero la cobertura del convenio, las subvenciones, no dan cobertura, y son muchos los estudiantes de ASPE que se desplazan a esas localidades vecinas a estudiar ciclos formativos y que no tienen cobertura en esa subvención. Por lo tanto, esas son las líneas básicas en cuanto a educación. Hablábamos de sanidad. Me ha dicho el centro de salud, ¿no? Ya lo he comentado de pasada al hablar de educación, y lógicamente el centro de salud tiene que ser una realidad ya, cuanto antes, ¿no? Y por eso vamos a trabajar. Nos seguimos reivindicando y seguimos apostando por la construcción del centro de salud en la parcela que hay en el barrio de la Coca, en esa parcela de Jaime I, en el barrio de la Coca, porque pensamos, lo hemos dicho muchas veces, que el centro de salud necesita sobre todo estar cercano a los vecinos. Es un sitio, es un centro de mucho uso, sobre todo de población mayor, que usamos en casos de urgencia, y en casos de urgencia y emergencia lo coherente y lo lógico es que ese centro esté lo más cerca posible de la mayoría de los vecinos. Pensamos que esa es la ubicación principal y pensamos que no tiene ningún sentido sacar el centro, alejarlo del casco urbano, llevándolo al medio de un terreno que totalmente no tiene nada alrededor y donde la instalación del centro de salud pues quedaría, como digo, sobre todo por una cuestión de cercanía, y en este caso quedaría alejada de la mayoría de los vecinos. Pero también es cierto que hay otras acciones en cuanto a la salud, ¿no? Y antes reivindicaba el papel y el papel que cada vez más protagonista tienen que tener los consejos de participación. Pues por medio del Consejo Municipal de Salud es necesario que se vayan dotando y se vayan valorando nuevas herramientas e instalaciones, asociaciones como ASPE contra el Alzheimer, asociaciones como Magma, como FibroASPE, como Cruz Roja, que desarrollan una importante labor, no solamente social, sino también sanitaria en nuestro municipio, y que tienen que ir mejorando esas instalaciones y herramientas para que los servicios que prestan a esas personas afectadas pues cada vez sean de mayor calidad. Y eso también es un punto fundamental en nuestro programa. Voy rápido porque ya sabemos que vamos con el tiempo bastante justo, y pasamos a servicios sociales, genéricamente servicios sociales. Bien, servicios sociales, yo creo que ni se ha podido ni se puede seguir dejando que familias de nuestro pueblo pasen necesidad de alimentos básicos y productos de primera necesidad. Proponemos la creación de un programa de garantía de alimentos de primera necesidad. Colaborar con la plataforma ASPE contra el Hambre para que siempre tenga un banco de alimentos propio con el que poder atender esas demandas. Es muy fácil por parte de los gobernantes municipales o del concejal o alcalde de turno llamar, levantar el teléfono y plantear a alguna entidad de que colabore en esta plataforma si pueden cubrir una necesidad puntual a alguna de esas familias. Pero el ayuntamiento tiene que ser también corresponsable y dotar de los recursos necesarios a esas entidades para que nunca falte un producto de primera necesidad: leche infantil, medicamentos, leche, pasta, alimentación básica en ninguna familia de ASPE. Eso hay que cometerlo y eso tiene que ser un punto fundamental de nuestra acción política. También proponemos, igual que digo que nadie puede tener que quedarse en casa sin productos de primera necesidad, nadie puede dejar de utilizar un servicio asistencial especializado por falta de dinero en la casa. Es decir, hay personas que no pueden dejar a sus familiares en la asociación ASPE contra el Alzheimer para que sean tratados o sean cuidados y sean atendidos por los terapeutas que allí hay. Entonces pondremos en marcha una línea de ayudas individuales para que las personas o familias que necesiten que alguno de sus miembros vayan a esos servicios asistenciales que existen en la población nunca dejen de hacerlo por no tener los recursos económicos suficientes. Hablamos también en servicios sociales de accesibilidad. Es necesario fomentar la accesibilidad universal en todo el municipio. Proponemos la creación de un servicio municipal de accesibilidad, donde se asesore, se fomente y se implique cada vez más a entidades, empresas, particulares en la adaptación de todos nuestros rincones a esa accesibilidad universal que tan necesario es para la completa integración de las personas con discapacidad.
Y ya que la discapacidad es un punto fundamental, apoyar a la asociación ABDA, Asociación por Personas con Discapacidad, para seguir ampliando esos programas que poco a poco va instaurando, y uno de los más importantes para ellos y para los usuarios de su asociación es el de la vivienda tutelada. Entonces, apoyaremos decididamente a ABDA en la consolidación y mejora de este programa de vivienda tutelada. Y no me puedo olvidar de nuestras personas mayores, a las que tenemos que seguir ofreciendo actividades para dinamizar su tiempo libre, para actividades que vayan destinadas a satisfacer sus inquietudes y sus necesidades, y para eso es necesario un sitio donde poder desarrollarlas. Hablaba Juan Antonio antes del excesivo gasto que se está haciendo en un centro municipal de mayores que ellos no están de acuerdo ni interesados en seguir utilizando. Y yo creo que para dar cobertura de verdad a esas inquietudes y necesidades de nuestras personas mayores, tiene que contar de una vez por todas en ASPE con una instalación municipal que reúna todas las condiciones necesarias. Para eso proponemos adecuar de forma paulatina, por fases, el antiguo colegio de la calle Santander, para que de una vez por todas se convierta en el centro social municipal de personas mayores, con todas las instalaciones que sean necesarias para ellos, y que, por supuesto, con la cobertura de un conserje mantenedor municipal, y que realmente cuenten de una vez por todas con una instalación que en muchos pueblos de alrededor, otros pueblos incluso más pequeños, cuentan. Ellos lo están demandando, y no demandan nada del otro mundo, sino algo que resulta totalmente necesario para las personas mayores de nuestro municipio. Pues ya la última cuestión de esta entrevista, de la candidatura del Partido Popular. Cerramos con urbanismo, un urbanismo que vamos a ver cómo evoluciona durante los próximos 4 años, porque hemos pasado de ese boom de la construcción a la crisis de la construcción. Preguntas como se va a recuperar el sector del ladrillo, se va a centrar más en el tema de reformas de viviendas, pero no solamente construcción. El urbanismo afecta a peatonalización, alcantarillado, tráfico, a las comunicaciones viarias que antes se comentaba, para conectar ASPE con las autovías, el aeropuerto, el AVE, etcétera, o una ronda demandada en nuestra localidad como la Ronda Santa Pola, ¿no?, que serviría también para aliviar mucho del tráfico y de los accesos a ASPE. Juan Antonio, cerramos con urbanismo. Sí, yo creo que el urbanismo al final en ASPE tiene que ser ordenado, ¿no? Ordenado. Yo creo que ya ha pasado la época por la que apostaban otros partidos, como el Partido Socialista, de Tatiana Ward y grandes urbanizaciones. El urbanismo tiene que ser ordenado, pero sin descuidar, y lo hablábamos antes, qué pasa con nuestro centro histórico, con nuestro casco más histórico del municipio. Porque al final nos vamos a encontrar con que esas casas son casas viejas que, si no se arreglan, pues quedan deshabitadas, y al final viviremos a las afueras de un municipio en el que lo interesante también es disfrutarlo desde dentro, ¿no? Por eso hablábamos de ese plan especial de adecuación y de rehabilitación del centro histórico, que hay planes a través de las distintas instituciones que financian y ayudan precisamente a realizar esas cuestiones. Proponíamos nosotros hace cosa de un año, también en el documento de estrategia, que también se bonificaran determinados arreglos en fachadas de edificios de más de 30 o 40 años o 50 años, con el fin de hacerlos más atractivos y precisamente más atractivos a gente que pueda vivir en ellos. Luego hay un aspecto fundamental que como tú dices, que el urbanismo genera, y que son las redes que abastecen de servicios a todas esas personas que vivimos en este pueblo, ¿no? Y que durante estos 4 años, por ejemplo, en cuestiones de mantenimiento en la red de agua potable o de alcantarillado, las inversiones han sido nulas, hasta hace unos días que han empezado determinadas obras en la calle Santa Faz, etcétera, ¿no? Entonces, acciones y actuaciones necesarias, porque también generan ahorros. La red de abastecimiento de agua del municipio, por lo antiguo de alguna de las tuberías, pierde aproximadamente 100.000 euros en agua que compramos a Alta Ibilla, y que se pierde por las fugas que existen porque no está adecuada o no está modernizada en todos sus tramos. Por tanto, ese tipo de inversiones generan también ahorros. Hablábamos antes de dónde íbamos a poder realizar ahorros. Ahí tenemos unos importantes. Por tanto, hay que hacer un plan de actuación y mejora que vaya permitiendo tener al día ese tipo de infraestructuras que son muy importantes, como digo, y que generan ahorros para nuestros vecinos. También hay cuestiones que hay que acometer de todas. Estamos hablando del barrio del Castillo, de Cipreses, del Caminico de Elche, de la Prosperidad, o de la calle San Pascual, que cada vez que llueve hay vecinos que rezan para que pare de llover, porque les sale el agua por los sumideros de los patios y de los aseos. Esas circunstancias hay que eliminarlas de una vez por todas, y no podemos estar en el siglo en el que estamos con esas carencias. Es fundamental que
acometamos el proyecto de las traseras, de las fachadas traseras de la calle San Pascual, un proyecto que nosotros dejamos finalizado en el 2011 y que el equipo de gobierno ha dejado olvidado en un cajón durante todo este tiempo. Un proyecto en el que tenemos la financiación, tenemos el dinero, tenemos el proyecto, tenemos el consentimiento de los vecinos. Y lo único que hay que llegar a un acuerdo de cuándo empiezan las obras y qué parte es la que corresponde pagar a cada uno. Y sin embargo, como digo, el equipo de gobierno lo ha tenido olvidado. Es necesario ponerlo en valor. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes. Tenemos la zona del río, la zona del castillo del Aljau, la zona de las traseras de la calle San Pascual, haría que el río no fuera a espaldas del pueblo, sino al contrario, fuera un centro importante del municipio. Y yo creo que es muy importante que el pueblo deje de darle la espalda al río definitivamente y le dé la cara, ¿no? Y luego hay aspectos fundamentales de infraestructuras, como digo, fundamentales para el municipio, como es la red separativa de aguas pluviales. Cada vez que llueve, vemos que se desborda nuestro alcantarillado porque en esta zona llueve durante muy poco tiempo muchos litros y los alcantarillados se dimensionan para las medias pluviales que existen en el año. Pues nos encontramos con que es necesario en ASPE empezar a acometer ya de una forma progresiva esa red separativa de aguas pluviales y aguas residuales, que también generaría un ahorro. ¿Por qué? Porque las aguas pluviales irían directamente al cauce del río, que precisamente es el que acogería esas aguas limpias, aguas de lluvia, generaría que el río pudiera regenerarse con ese caudal ecológico mucho más importante. Podríamos incluso realizar algún sistema de presado o de acumulación de determinadas aguas para aprovechamientos, pero a la vez es que haríamos que las aguas residuales circularan por una única vía, que son las que van a la depuradora, que son las que luego tienen un tratamiento en la depuradora que tiene un coste. Y por tanto, cuanto menos agua metamos en la depuradora, menos coste vamos a sufrir a la hora de pagar esa depuración de aguas. Por tanto, yo creo que ganamos en dos cuestiones. Uno, en limpieza del río en mayor caudal ecológico, caudal hídrico necesario, y en segundo lugar, menos agua entre la depuradora, menos procesos de depurado y de coste vamos a tener. Esas actuaciones yo creo que son muy importantes, pero como digo, el urbanismo no pasa porque la burbuja de la construcción vuelva. Yo creo que el pueblo debe crecer en un crecimiento armónico, en un crecimiento sostenible y que permita que no perdamos ese carácter de pueblo. Yo vivo en Aspe porque me gusta Aspe, a mí no me gusta Alicante. Si me gustara la grande ciudad me iría a vivir a Alicante. Yo vivo en Aspe y estoy muy orgulloso de mi pueblo, al que quiero profundamente y no quiero que cambien ese aspecto. Y por tanto tenemos que cuidar muy bien cuál es nuestro desarrollo. Todavía quedan muchas unidades de ejecución que desarrollar, toda la parte de detrás del Teatro Wagner, la parte de detrás de la calle Castelar hasta el río, la parte de todavía la carretera de Elche, el barrio de los Tenores, hay mucho terreno por construir, la parte de Padre Ismael, la parte de la Nía. Hay mucho todavía terreno donde se puede crecer y donde se puede urbanizar, pero debemos de hacerlo de una forma muy racional y muy sensata. Juan Antonio Pérez Sala, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Aspe, muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación y encantado de estar aquí. Sergio Puerto Manchón, número 2 de la lista del Partido Popular. Lo mismo, muchas gracias. Gracias a ti, Manolo. Ambos, hasta la próxima. Seguiremos en contacto, evidentemente. Hasta otra. Buenas noches.